Bueno, damos entonces inicio al taller práctico de documento soporte. Nuevamente les doy la bienvenida y les doy las gracias por haber aceptado esta invitación. La idea con este taller práctico de documento soporte es poder explicarle a todos nuestros clientes que tienen el programa SOFI cuáles son las cosas que se deben saber sobre documento soporte, aclarar dudas para que cada una de las empresas pueda revisar si el documento soporte hace parte de los documentos electrónicos que debe transmitirle a la DIAN y ponerlos ya en contexto porque debemos comenzar la transmisión en directo hacia la DIAN el próximo 2 de mayo. Y bueno, pues digamos que estamos justo a tiempo para poder hacer la implementación de este documento dentro del software SOFI. Entonces comenzamos. Voy a tratar de hacer la presentación lo más clara pero rápida posible para que no sea una presentación cansona. Yo les agradezco que si tienen preguntas las vayan escribiendo en el chat y Sofía nos ayuda a ir haciendo las preguntas. Sofía, si tú ves que es alguna pregunta que quepa dentro de lo que estamos hablando en el momento, me la puedes preguntar de una vez, si no, lo dejamos hacia el final de la charla para que podamos responder todas las preguntas que tienen nuestros clientes. Listo, Clau, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí primero les voy a dar un marco normativo del documento soporte, que es importante para que puedan situarse cuándo fue que la DIAN comenzó con el tema del documento soporte. Y luego vamos a ir avanzando en el tema para explicarles exactamente qué es, quiénes lo deben presentar. Entonces, el marco normativo empieza con la resolución 0042 del 5 de mayo de 2020, que es la resolución donde la DIAN normó tanto la facturación electrónica como el documento soporte. Aquí, básicamente, en esta resolución se dieron luces sobre el documento soporte, pero todavía no había una descripción técnica de cómo iba a ser el documento soporte. Luego, en la resolución 12 del 9 de febrero de 2021, se modificó la resolución 0042 del 5 de mayo del 2020 y allí se dio un poco más de contexto al documento soporte, pero todavía continuaba sin ser normado completamente. En la resolución ya 00167 del 30 de diciembre del 2021, ya se expidió un anexo técnico del documento soporte donde ya se normaba cómo debería ser ese documento soporte, que más adelante vamos a hacer la explicación de que esa ficha técnica que contiene, porque allí esa ficha técnica la DIAN la hace es para darnos cuáles son los campos que deben ser transmitidos en cada uno de los documentos electrónicos que la DIAN va poniendo como obligatorios. Aquí hay una cosa muy importante y es que todos estamos pendientes de la salida del documento soporte como documento electrónico. Pero resulta que el documento soporte debió haberse comenzado a elaborar a partir del 15 de agosto del 2020, ya que en el comunicado 55 del 21 de julio de 2020 se informó a todos los contribuyentes que era de obligatoria adopción el documento soporte y que por lo tanto deberían comenzar a solicitar los rangos de numeración para poder hacer el documento soporte, así este documento soporte todavía no fuera transmitido de manera electrónica debido a que la DIAN no estuvo lista para que se pudiera hacer la transmisión de forma electrónica. Pero desde el 15 de agosto de 2020 todos los contribuyentes debimos haber comenzado a elaborar este documento en nuestras empresas. Por eso nosotros desde Avantix hemos estado llamando a todos nuestros clientes y en su momento les enviamos una comunicación con esta disposición de la DIAN. La idea es que si bien desde el 2020 debemos estar elaborando los documentos soporte,
La generación y transmisión de forma electrónica, según está normado, debe comenzar a más tardar el 2 de mayo de 2022, aunque la DIAN todavía, como vamos a ver, no tiene el mecanismo para poder hacer las pruebas de habilitación del documento soporte. Estamos esperando que esas pruebas de habilitación, la DIAN nos cuente cómo se van a realizar en estos 15 días que faltan para la adopción del documento soporte. Sin embargo, pues sí debemos por lo menos comenzar a pedir ya la resolución para los que todavía no han pedido la resolución, y debemos comenzar a elaborar el documento soporte así todavía no estemos con la transmisión en línea hacia la DIAN como un documento electrónico. ¿Qué es el documento soporte en adquisiciones a no obligados a emitir factura de venta o documento equivalente? Realmente este es el nombre del documento soporte, es un nombre bastante largo y básicamente lo que nos está diciendo este nombre es lo que es el documento soporte. El documento soporte es un documento que acredita la compra de un bien o servicio cuando nosotros le estamos comprando a alguien que no está obligado a expedir una factura de venta o un documento equivalente. Es decir, es cuando dentro de la empresa tenemos que realizar compras de servicios, es lo más común, que se le están comprando a una persona natural, por ejemplo, que no está obligada a facturar, y ellos lo que nos pasan a nosotros es una cuenta de cobro, o nos pueden pasar cualquier otro documento que no sea un documento equivalente, como por ejemplo una orden de servicio, etcétera. Incluso si lo que estamos comprando son bienes o servicios, por ejemplo, en una campaña de Google o, por ejemplo, en Facebook, para poder hacer que ese gasto que estamos ejecutando sea descontable de los impuestos, pues lo debemos transmitir como un documento equivalente. ¿Cuándo se usa? Entonces, básicamente lo usan las empresas o personas naturales que sí están obligadas a facturar, a emitir factura. Y se hace por medio de una numeración autorizada por la DIAN cuando el vendedor o prestador del servicio al que le estamos comprando no está obligado a facturar, ya sea porque no tiene una representación fiscal en Colombia, como el caso que les acabo de contar de Facebook, o porque a quien le estamos comprando ese bien o servicio no está obligado a facturar según las normas tributarias colombianas. ¿Quién lo debe emitir? Lo debe emitir el que está comprando el bien o servicio, y básicamente aquí pues ya como entrando un poco a entender cuál es la razón de ser del documento soporte, realmente aquí lo que la DIAN está pretendiendo hacer es poder hacer facturas de esas personas que no están obligadas a facturar. Es decir, que también les quede registrada la información de las personas que no están obligadas a facturar, y entonces lo que nosotros hacemos es hacerlo en un documento soporte, pero realmente lo que estamos haciendo es una factura para esa persona que no está obligada a facturar, esa persona o empresa que no está obligada a facturar. ¿Para qué se emite? Si como vendedor del bien o prestación del servicio no se está obligado a facturar, el comprador entonces puede hacer el documento soporte para documentar la transacción, para contabilizarla, para poder soportar los costos y así poder hacer deducciones de los impuestos que son descontables. ¿Quiénes están obligados a emitirlo? Pues realmente estamos obligados a emitirlo todos los que sí somos obligados a facturar y que debemos reportar esa compra que se hizo a través de un documento que no es válido y que nosotros a través de hacer el documento soporte lo estamos volviendo válido. ¿Qué beneficio tiene? Entonces, bueno, el primero, pues, sí, como el más importante, es que una vez nosotros hayamos documentado esa compra a través de un documento soporte, tenemos el derecho de hacer la deducción en la declaración de renta. Digamos que el siguiente beneficio es que podemos mantener actualizada la información de los costos y deducciones e impuestos descontables a la DIAN, y podemos acceder a nuevos beneficios electrónicos como las devoluciones automáticas y las declaraciones sugeridas
que pues sabemos que en un futuro la DIAN lo que está pretendiendo es que ya nosotros no presentemos declaraciones, sino que ellos nos presenten la declaración y nosotros simplemente procedamos a revisarla y a pagarla o a decir que falta algo o que algo no está bien. ¿Cómo entonces vamos a hacer la elaboración y transmisión del documento soporte ante la DIAN? Entonces, aquí ya esto es vamos a explicar prácticamente cómo se hace y cómo se hace en nuestro software. De hecho, en un rato vamos a mostrar en Sophie cómo es la elaboración del documento soporte, aunque todavía no estemos transmitiéndole este documento soporte a la DIAN. Entonces, el proveedor son los clientes de Avantix quienes deben hacer el documento soporte. Entonces, el proveedor mediante Sophie va a elaborar el documento, perdón, vuelvo y empiezo. El proveedor es quien me está prestando el servicio a mí, es decir, es esa tercera persona que no está obligado a facturar electrónicamente y que lo que me está entregando a mí como soporte de mi compra es puede ser una cuenta de cobro, puede ser una orden de servicio u otro documento. Nosotros, como clientes de Avantix, debemos entonces proceder a elaborar el documento soporte, que ya les voy a explicar cuál es la normatividad que debe tener ese documento soporte. Entonces, nosotros como contribuyentes que sí somos obligados a facturar, debemos tomar esa cuenta de cobro y debemos elaborar un documento soporte. Van a ver que el documento soporte se elabora exactamente igual que una compra normal que se haga en el sistema, simplemente que este documento soporte sí contiene una resolución que debemos pedir a la DIAN. Ahorita les explico cómo se hace el pedido de resolución, incluso les vamos a entregar un manual y un video de cómo se saca la resolución de documento soporte ante la DIAN. Y una vez ya tengamos esa resolución y esa numeración, pues ya podemos proceder a elaborar esa compra. La idea es que cuando ya podamos transmitirla a la DIAN, lo que pasa es que por medio del proveedor tecnológico se envía un XML a la DIAN con toda la información que contiene ese documento soporte para que la DIAN ya pueda tener dentro de sus comprobantes esos documentos soporte que realizó la empresa, y a nosotros nos queda un documento en PDF que es un soporte de la causación del gasto. Este documento debe transmitirse a más tardar el último día hábil de la semana en que se llevaron a cabo las operaciones acumuladas semanalmente. Y pues en ese orden de ideas, digamos que esta es la normatividad de la DIAN, en ese orden de ideas ustedes lo pueden ir haciendo durante la semana y transmitiéndolo en línea, que es como yo aconsejo, es decir, es igual a como se hace una factura, que uno hace una factura electrónica e inmediatamente esa factura es enviada a la DIAN. Lo que sugerimos es que de la misma forma lo hagamos con el documento soporte. Los requisitos. Entonces yo más bien les voy a mostrar los requisitos. Aquí están los requisitos detallados en palabras, pero se los voy a mostrar en cómo sale el documento soporte. Este es el documento soporte, o más bien el PDF que Sophie arroja una vez se hace el documento soporte. Entonces la primera condición es que debe tener el título documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Debe tener una fecha de emisión. Debe tener un número de documento, que el número de documento debe estar compuesto por un prefijo que la DIAN... Clau, una pregunta de uno de nuestros asistentes antes de que Dale. continuemos con este punto, y es, si ya tenemos la resolución desde agosto del 2020, ¿debemos sacar una nueva para usar a partir del 2 de mayo? Las resoluciones son dadas por la DIAN con una fecha de vigencia. Entonces, solamente si la resolución está vencida, se debe volver a sacar la resolución. Si no está vencida, lo que va a pasar es lo mismo que pasa con la facturación electrónica, y es que esa resolución que esté activa en el momento se une al proveedor tecnológico mediante el cual vamos a emitir el documento electrónico hacia la DIAN. Entonces, digamos que contestando más cortamente,
si la resolución no está vencida, no es necesario volverla a sacar. Bueno, continuamos. Entonces, Creo que no se te escucha. No te estamos escuchando. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Bueno, ahí ok, te escucho. es que se desconectó el micrófono que tenía. Nuevamente no te oímos. ¿me oyen? Sí, ya te escuchamos. Listo. Entonces, vuelvo otra vez y repito esta parte. El número de documento está compuesto de el prefijo, que el prefijo son 4 letras que se asignan en el momento en que se está pidiendo la resolución. Puede ser, realmente es un máximo de 4 letras. Cada usuario puede escoger el prefijo que quiera usar, que esté entre 1 y 4 letras. Y luego continúa la numeración, que esa numeración nuevamente es dada por la DIAN. Ya les voy a mostrar cuál es el documento que se obtiene cuando se pide una resolución de documento soporte. Luego viene la fecha de emisión, luego viene la resolución mediante la cual la DIAN nos aprobó el documento soporte, que la resolución es igual a cómo se hace la factura electrónica, sale de la misma forma. Luego tiene que decir el prefijo, el consecutivo, tiene que decir desde dónde hasta dónde nos dio autorización la DIAN y entre qué fecha y qué otra fecha nos dio autorización la DIAN para poder emitir el documento soporte. Luego vienen los datos del vendedor, que básicamente son la razón social y el NIT, la dirección y el teléfono, y los datos del adquiriente, que son la razón social, el NIT o cédula, que en el caso, por ejemplo, de un proveedor como Facebook no tiene como tal un NIT, pero sí tiene un número que lo representa en Colombia, y ese es el número que debería ir aquí en estos datos de NIT o cédula. Y luego vienen los datos común y corriente del producto que estoy adquiriendo, que pues entonces se crea como una referencia, y entonces aquí tenemos que especificar esa referencia que estamos comprando, cuál es la descripción de esa referencia y cuál es el monto con el cual vamos a comprar esa referencia. Aquí pues el formato a utilizar electrónicamente es el que la DIAN ya nos informó. Ya digamos que Avantix tiene cómo es el XML que se le debe transmitir a la DIAN. Lo que pasa es que todavía, como ellos no han habilitado precisamente el servicio para que podamos comenzar a hacer pruebas, pues todavía no se ha comenzado a emitir este XML. Lo otro que tiene este documento soporte, una vez ya estemos en línea con la DIAN, es que así como en la factura electrónica la DIAN nos devuelve un CUFE, que es el número único para esa factura, aquí nos va a devolver un número que se llama CUTS y que sirve para la identificación del documento soporte. Así puedes generar el documento soporte en adquisiciones a no obligados a emitir factura de venta de documento soporte en nuestro software en tan solo 3 minutos. Digamos que aquí ya les voy a mostrar prácticamente cómo se hace, pero lo importante es que sepan que se hace como una compra, y pues ustedes saben que para una compra lo que requerimos es haber registrado inicialmente al tercero al cual le vamos a hacer la compra, haber registrado la referencia, que puede ser inventariable o no inventariable, y que vamos entonces con ese tercero y esa referencia a hacer nuestra compra, que en este caso en el software ya está esa compra aparte de las compras normales que se hacen, y que se llama documento soporte, que fue a partir del 15 de agosto del 2020, introdujimos la función de documento soporte dentro del módulo de compras. Entonces, para un cliente que ya haya adquirido el documento soporte, cuando entra a compras y cuando entra a movimientos, vamos a encontrar
al final de la lista de movimientos un documento que se llama documento soporte. Importante, por acá en utilidades ya también incorporamos la funcionalidad para que podamos hacer que en el documento soporte salga el número de la resolución. Entonces, dentro de datos de la empresa, aquí ya tenemos la resolución del documento soporte para que cumplamos con el requisito de contar cuál es dentro del documento, evidenciar cuál es la resolución, cuál es la fecha y los rangos que la DIAN nos autorizó. Y adicionalmente, el software ya también está preparado para poder llevar el consecutivo de estos documentos soportes, porque el consecutivo tiene que ir avanzando, ya que este documento soporte se comporta igual que como una factura electrónica. Entonces aquí en actualización, en consecutivos, vamos a ver que aquí en documento soporte ya tenemos el prefijo y tenemos el consecutivo para que podamos con esta información proceder a elaborar el documento soporte. Entonces, nuevamente hago el proceso, entramos a compras, entramos a documento soporte y aquí básicamente en el documento soporte quiero que observen que los que tienen compras en este momento con Avantix, este es el mismo formato. Yo aquí básicamente lo que hago es comenzar la grabación, él aquí entonces me saca el consecutivo en el que voy. Aquí llamo al tercero al que le quiero realizar el documento soporte y acá en la parte de referencias llamo la referencia. Para documento soporte ustedes digamos que pueden implementar dos tipos de referencias. Una es la que es inventariable y entonces pues pueden desde el documento soporte alimentar el inventario. O la otra es la que no es inventariable y que ustedes no quieren llevar inventario de eso, entonces pueden o crear las referencias que vayan comprando o como las cuentas de cobro que se hacen son cuentas de cobro esporádicas, pues pueden utilizar una referencia en la cual pueden ir cambiando la descripción. Ustedes saben que esa es otra funcionalidad que tiene Sophie y entonces pueden tener solamente una referencia a la cual le vayan cambiando la descripción. Lo importante es que tengamos correctamente las cantidades y que tengamos correctamente el monto por el cual estoy emitiendo el documento soporte. En este momento, digamos que en el documento soporte funciona igual a las compras. En un futuro vamos a tener otra pantalla que es el documento de ajuste, porque a la DIAN si hay que anular o hacer algo con el documento soporte, pues también le tenemos que evidenciar a la DIAN ese documento de ajuste. Aquí por el momento digamos que tenemos las mismas funcionalidades, ya que no estamos en línea de corrección y anulación de estos documentos. Entonces, esta es la forma como se hace el documento soporte dentro de Sophie. Para los que no han adquirido el módulo de documento soporte, la idea entonces es que una vez lo adquieran, podamos nosotros hacer la instalación, porque pues básicamente lo que nos tocaría es actualizarles el software con esta nueva funcionalidad de documento soporte para que ustedes puedan comenzar a utilizar el documento soporte. Clau, nos preguntan si no se tiene el módulo de compras actualmente, ¿cómo se haría? ¿Se incluye en lo que estás mencionando? Lo incluimos y entonces aquí pues me voy bueno, un minuto antes de devolverme, porque pues ya vamos a hablar entonces cómo se adquiere esto. Lo que quería era mostrarles cuáles son los pasos muy rápidamente que se hacen para poder obtener la resolución de documento soporte. Como les digo, les vamos a enviar una presentación con el paso a paso, ¿sí? Pero acá simplemente quiero dárselas muy rápido para que ustedes entiendan. Y entonces, básicamente es que nos vamos a meter a la DIAN común y corriente al Muisca. Dentro de Muisca, la opción para documento soporte se encuentra dentro de numeración de facturación. Es decir, vamos a
vamos entonces a entrar a la opción de numeración de facturación y allí vamos a pedir una nueva numeración, y cuando pidamos una nueva numeración, dentro de las opciones de esa nueva numeración se encuentra que yo puedo pedir una numeración para facturación electrónica o una numeración para POS, o la otra numeración que podemos pedir es la numeración para documentos soporte. Como les digo, esta funcionalidad está en la DIAN desde el 15 de agosto del 2020. Entonces, para el que todavía no ha comenzado a elaborar el documento soporte independiente, que lo tengamos que transmitir o no a la DIAN, pues les cuento que estamos un poco atrasados porque esta obligación se debió haber cumplido desde el 2020 y la idea sería que pudiéramos ir implementando el documento soporte mientras podemos salir a producción con el documento soporte en línea, que vuelvo y les insisto, no es que Avantix no lo tenga listo, es que la DIAN todavía no ha dado el go, aunque la fecha que tiene y que nos dio desde enero de este año, que la corrió porque la DIAN ha corrido varias veces la fecha de transmisión del documento electrónico. En enero nos dijo que deberíamos transmitirlo a partir del 2 de mayo de 2022, entonces seguramente durante mayo vamos a estar ya transmitiendo el documento soporte. Bueno, entonces ahora sí procedamos a la otra parte, y es que les queremos contar entonces a nuestros clientes SOFI cómo les vamos a ofrecer el documento soporte. Entonces, lo primero, antes de entrar aquí a leer la diapositiva que tenemos al frente, es contarles que, como ustedes pueden evidenciar, nosotros venimos desarrollando unos nuevos software que se encuentran en la nube, y venimos cambiando de proveedor tecnológico para que no tengamos que estar renovando todo el tiempo el certificado digital y que se nos acabe la numeración, y que no tengamos que firmar no tengamos que firmar un contrato con un tercero diferente a Avantix. La idea es que cuando nosotros les estamos ofreciendo el paquete de transacciones, ustedes en ese momento ya están pudiendo comprar tres documentos, que son los que la DIAN en este momento está haciendo exigibles para transmisión electrónica, que son el de factura electrónica. Digamos que cuando renovemos el plan de facturación electrónica, ya se va a renovar directamente con Avantix y a través de otro proveedor tecnológico que se llama Petesa. Dentro de ese mismo paquete podemos de una vez incluir el documento soporte, y dentro de ese mismo paquete podemos incluir las transacciones de nómina, ya sea que el cliente de Avantix tenga el software anterior de nómina, que era Sofi Nómina, o tenga el nuevo software de nómina, que es Solvi Nómina. Entonces, lo que hacemos es que contamos las transacciones que tenemos de facturación, más las transacciones que tenemos de documento soporte, más las transacciones que tenemos de factura de nómina, y armamos un solo plan. Acá una de las cosas que estamos haciendo con los clientes que ya tienen su paquete de nómina comprado es que si renuevan la facturación y de una vez el documento soporte, les hacemos un solo paquete y les reconocemos el dinero que ya habían pagado de nómina, pues digamos que les reconocemos el dinero que todavía está pendiente por gastarse de la nómina si es que la compraron anual. Es decir que si en este momento alguien adquiere el paquete y empezó a transmitir su nómina a partir de diciembre, pues entonces ya se gastó, digamos que los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, y le reconocemos los otros 6 meses para que puedan armar un solo paquete y para que no tengamos que estar con diferentes planes y con diferentes vencimientos. Acá digamos que el beneficio que estamos dando por haber asistido al taller es que lo primero es que para este módulo no van a tener que pagar una licencia, es decir, no van a tener que comprar el módulo como tal. Lo que vamos a cobrar es la implementación del módulo, que tiene un valor de 200.000 pesos masiva, más las transacciones que nos vamos a gastar, que como les
comento que pues si alguien piensa que fui confusa en la explicación, les agradezco que me cuenten, porque pues es importante que ya entonces tengamos el concepto de que los paquetes de transacciones que se compran con Avantix ya traen incluidos todos los documentos electrónicos que debemos transmitir a la DIAN. Entonces, en ese orden de ideas, pues si alguien no ha adquirido todavía el módulo, el valor de inversión va a ser 200.000 pesos masiva más las transacciones que nos vayamos a gastar por el documento soporte.